Dice la Escritura en el Salmo 51, verso 11, sencillo. Léalo conmigo ahí en voz alta. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vamos a leerlo otra vez. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Este pasaje leído es el pasaje que ocurre después de que David pecó con Betsabé. David había caído con la mujer de Urías Eteo y Natán, el profeta, lo había exhortado. Y como Natán le dio una exhortación en forma de parábola tremenda, hizo entrar en razón al rey David, y David corrió hacia una cueva y aquí le dijo que por favor, a pesar de su pecado, le dijo: no me eches de delante de ti. La Biblia nos indica que Dios es un Dios santo, 3 veces santo, ¿cierto? Y que Él no puede habitar donde esté el pecado o la inmundicia. Y David sabía las consecuencias de su pecado. Pero fijémonos que David no fue un hombre arrogante. Nosotros, los cristianos de este tiempo actuales, somos arrogantes y no aceptamos, a pesar de que la acusación es verdadera, a pesar de que de pronto sí hemos pecado, nos justificamos de tal manera que negamos todo y aún nos ofendemos y nos molestamos con la persona que es capaz de llamarnos la atención. Mira ese tremendo contraste. Pero David, que habitaba en palacio, David, que era rey, no mostró esa similitud con nosotros, sino fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando él se sintió exhortado, entró en razón. Mientras él estaba adulterando con Betsabé, no entraba en razón. Y él no estaba solo. En el palacio del rey David había muchos sirvientes. O sea que él creía que era un pecado oculto, pero vamos a ver que era un pecado público. ¿Cuántas personas no vieron eso en el palacio? ¿Cuántos criados, cuántas criadas, cuántos familiares de él allegados en ese palacio no veían entrar a Betsabé o veían a él llamar a Betsabé? Pero David creía que su pecado era oculto. Pero hubo uno que se levantó en valentía y lo confrontó. Pero esa confrontación desnudó el corazón del rey David. Y es cuando entonces David se va a una cueva a llorar su desventura. Y en medio de ese llanto, de ese clamor, él reconoció su debilidad. Y él reconoció que él había sido concebido en pecado. Por eso es que nosotros, los cristianos de este tiempo, creemos en las maldiciones generacionales. Ahora, sabemos que cuando él dice que fue concebido en pecado, eso nos deja entrever que Isaí, ojo, el papá de David, lo había tenido también con una mujer que no era su esposa. La Biblia nos relata cuando Samuel va a comer donde Isaí para ungir al nuevo rey, que todos los hijos de Isaí eran altos, hermosos, de buen parecer, llenaban todos los requisitos para ser alguno de ellos el rey futuro de Israel, porque eran como Saúl. A la postre está que cuando viene la guerra, Saúl los recluta a ellos y se los lleva a la guerra con los filisteos, porque eran hombres de guerra, eran corpulentos, eran altos. Pero Dios le dice: no, no, no. Y pasaron todos los hijos de Isaí. Y de pronto Samuel le dice: pero ¿falta algún otro hijo? Y él dice: sí, hay uno que es el que cuida las ovejas. Y no seguiremos en este acto hasta que no lo traigas. Y cuando lo traen, es un muchacho diferente a todos los hijos de Isaí. No tiene el color de piel porque este es rubio.
Y los judíos o los hebreos o los israelitas tenían un color de piel distintivo. No eran morenos, pero tampoco eran blancos. Era una piel clara pero pálida. Pero este que entró ahora era rubio y era de hermoso parecer, pero era chiquitico, era bajito. Por eso es que entonces David sabe que él no compagina con sus hermanos. Y por eso es que tú puedes ver la actitud grosera, antipática de los hermanos de David con él. Y por eso lo tenían relegado, porque no era un hijo natural, era lo que se conoce en la Biblia como un hijo bastardo. Y fíjate cómo tristemente eso viaja también en la genética de David. Y a la postre está que el hijo que él tiene con Betsabé, ¿qué le ocurrió a ese niño? Murió. ¿Y por qué muere? Porque Dios no quería que esa cadena sucesiva de pecado, ejemplo, Isaí con una mujer, la mamá de David. Ahora David, que tiene sus esposas y sus hijos con Betsabé, y ahora viene otro hijo para que traiga esa cadena de maldición. Y por eso es que yo creo que ese niño muere. ¿Por qué? Porque cuando David va a la cueva y se arrepiente, entonces Dios quita todo pecado. El niño es inocente, pero Dios lo corta para que la cadena sucesiva de pecado no lo abrace a él. Porque está ocurriendo lo mismo que ocurrió con Isaí y la mamá de David, y ahora David con Betsabé. Y así seguiría la cadena, como hasta el día de hoy nos ha perseguido a muchos de nosotros. Pero algo que me llama mucho la atención es que él le dice: no me eches de delante de ti. Porque el pecado hace que Dios se aleje de la persona. Y más cuando el pecado se vuelve recurrente. O sea que la persona vuelve y peca lo mismo, vuelve y peca lo mismo. David sabía que la presencia de Dios se iba a ir de él. Y no debe haber algo más angustioso en nuestras vidas que es no sentir la presencia de Dios. Y hoy tristemente, hermano amado, estamos ante una realidad pasmosa y dolorosa. Los cristianos de hoy, la mayoría no sienten la presencia de Dios. La mayoría de los cristianos se mueven por emociones, mas no tienen la presencia de Dios. Por eso es que tú puedes ver a cristianos envidiosos, cristianos rabiosos, cristianos celosos en la misma congregación, cristianos ofensivos, cristianos amargados, cristianos con raíces de amargura, cristianos ladrones, cristianos mentirosos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y David había pecado, pero él conocía a Dios. Y si él dice: no me eches de tu lado, es porque David sabía sentir la presencia de Dios cuando estaba a su lado. Y eso es lo que te debe a ti angustiar. A ti no te puede angustiar, ni te debe angustiar que no esté tu esposo. Gloria al Señor. Que no te angusties si no está tu esposa. Gloria al Señor. Es que ni tus hijos. Gloria al Señor. La angustia verdadera se debe sentir es cuando la presencia de Dios no la siento en mi entorno, no la siento a mi lado. Cuando yo, aleluya, sama, lava, saya, si tú no sientes esa presencia, entonces sí, angústiate, porque si Él no está, vano es todo esto. Y David le dice: no me eches de tu presencia, yo he pecado, ¿qué tengo que hacer? Si he de no pecar más, si he de no mirar más mujer, no la miro, pero Señor, no te vayas de mi lado. Esa angustia la tuvo Jesús. Por eso es que después dice el Señor en el libro de Hechos 13, del versículo 21 en adelante: y he hallado a David, varón conforme a mi corazón, porque Él hará todo lo que yo quiero. ¿Y por qué Dios va a hallar a un hombre pecador conforme a su corazón? Porque David sí sabía cuando la presencia de Dios no estaba a su lado. Cuando en aquel entonces Jesús ahora sube al monte y comienza a llorar, y sus sudor eran gotas de agua con sangre. Y la ciencia ha descubierto que en un momento de angustia extrema el hombre puede botar sangre por los poros, porque la angustia es tan extrema que colapsan. La sangre se envenena con la bilirrubina
y los vasos sanguíneos se pueden reventar, y una persona en un extremo dolor o en un sufrimiento extremo o en un susto extremo puede botar sangre y sudar frío, y en medio de ese sudor botar gotas de sangre. O sea que el sufrimiento de Jesús fue tan extremo que su sudor traía sangre con él. ¿Y por qué? Porque él le decía en ese monte: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. No era la copa de la muerte, no era la copa del sufrimiento, porque ya el Señor lo había anunciado. Él le había dicho a ellos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca de mano de los ancianos, de los sacerdotes y de todo el pueblo. Pedro en aquel día le dijo: Señor, que tal cosa no te acontezca. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. No era esa copa, porque el Señor no le tenía miedo a la muerte. Ya el Señor sabía lo que había dicho Oseas, que después del tercer día Él lo resucitaría. Y es una esperanza para nosotros los cristianos también. Oseas dice en el capítulo 4 en adelante que después de 3 días de muerto Él me puede resucitar. Y Él sabía, Jesús, que su Padre no lo iba a dejar en el Seol. Por eso Él le dijo a todos: no se les dará señal, parranda de pecadores. La única señal que ustedes verán es la señal de Jonás, que así como estuvo en el vientre del pre y en la profundidad del mar 3 días, así también estará el Hijo del Hombre 3 días en el Seol, allá en el Hades, pero al tercer día Él me resucitará. Amén a su nombre. Cristo resucitó para ser la primicia de nosotros, como dice 1 de Corintios 15:20. Él es la primicia de mi redención. ¿Cuánto pueden levantar las manos y decirle: gracias, Señor, tú eres mi primicia de la redención? Entonces, ¿por qué Jesús, llorando extremo, dice: aparta de mí esta copa, si Él no le tiene miedo a la muerte? No es la copa del sufrimiento, porque él mismo había leído a través del profeta Isaías 700 años antes que el Mesías que vendría sufriría, que lo dice en el libro de Isaías capítulo 53 verso 4, que no vimos hermosura en él, que lo despreciamos. Dice que fue herido de Dios y abatido. Dice la palabra que por su llaga. Entonces no es la copa del dolor, ni del sufrimiento, ni de la muerte, porque Jesucristo sabía a qué se iba a enfrentar. Entonces, ¿cuál era la copa que él no quería beber? La copa de no sentir la presencia de su Padre. Amén. Porque él sabía que en ese momento todos los pecados del hombre él los iba a llevar a cuesta, y Dios se tenía que apartar de él. Por eso él dice en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa era la copa que él no quería beber. Jesús no quería estar separado de su Padre ni un segundo. ¿Cuántos segundos iba a tener la muerte de Jesús? ¿Cuántos minutos? De pronto eran pocos por el sufrimiento que había sido sometido con esa cruz, la caída, la atravesada de la lanza en el costado. Pero él no quería vivir alejado de su Padre ni siquiera un solo minuto, ni un segundo. Y esa era la copa que él no quería beber. Y esa debe ser la copa que tú y yo no debemos beber. Tu presencia, Señor, me acompaña todos los días de mi vida. A donde vaya, a donde duerma, a donde viaje, tu presencia va conmigo. Y esa fue la copa que el Señor no quería beber, y la tuvo que beber. Pero Él la bebió por causa de todos los pecados de la raza humana. Y por eso lo digo, porque Él lo sintió. Él, cuando tenía todos tus pecados y mis pecados encima, Él sintió que la presencia de Dios, su Padre, no estaba por ahí. Y por eso clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era la copa
del dolor, del sufrimiento, la que ahora Jesús estaba sintiendo cuando vio que su padre no estaba por ahí. Pero era necesario por causa tuya y por causa mía. Y por eso la Biblia lo exalta en el capítulo 2 del libro de Filipenses, del verso 5 al 11, que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló a lo sumo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Aleluya. Se humilló, dice la palabra, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esa era la copa que Cristo no quería beber y que David estaba sintiendo amarga. David sentía que la presencia de Dios se estaba alejando, y por eso le dijo: oh, no me eches de delante de ti, perdóname. Y le dice algo más tremendo: y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es que no quites de mí tu Santo Espíritu? Es la máxima expresión de un toque de Dios. En esta primera escuela dominical aprendíamos de 3 toques que Dios le dio a Daniel en el capítulo 10 de su libro. Y es la expresión máxima. ¿Cuántos de los que están aquí han sentido un toque del Espíritu Santo? Yo lo he sentido, hermano amado. Nada más el lunes pasado en el devocional aquí sentí que me pusieron la mano aquí y este lugar estaba lleno de un aroma fragante. Aleluya. Y me hizo así en los hombros. ¿Sabe qué me estaba diciendo el Espíritu Santo? Yo estoy contigo. Yo estoy en este lugar. No te preocupes. Ten paz, ten tranquilidad. Y eso es lo que tú también tienes que sentir cada día de tu vida. Y si tú lo sientes, hermano amado, tú vas a ser un cristiano de éxito. Fíjate que David, que es un hombre exaltado, aunque no es, ese hombre no puede ocupar un rótulo como el de Daniel, porque Daniel sí es un hombre casi perfecto. Su testimonio no tiene tacha ninguna. Desde que nació fue consagrado para Dios, y en su juventud se guardó para Dios. Y creció también viendo la gloria del Señor a través del rey Josías y los sacerdotes de Jerusalén. Vivió las fiestas, y cuando vino ya la opresión de Babilonia y se lo llevan como un adolescente para Babilonia, hermano amado, él decidió no contaminarse con la comida del rey ni con la bebida del rey. Y por eso Dios lo exaltó de tal manera que él tuvo su ministerio al lado de 4 reyes grandes. Pero fíjate que el capítulo 10 dice que en un momento él se sintió angustiado. ¿Y por qué se sintió en angustia Daniel? Porque Dios le reveló el futuro de su pueblo. Dios le reveló lo que vendría para ese pueblo rebelde. Y es cuando él entra en angustia y se aparta para Dios 3 semanas, 21 días. Dice la Biblia que él no comió, no bebió, no tuvo vino, ni comida carne, ni nada. No se bañó, no se ungió. Pero dice la palabra que él necesitaba sentir una presencia de Dios, pero era un hombre santo. Si hablamos de Daniel, un hombre que en santidad le sigue a Jesús, porque en Daniel no hay ninguna tacha. Y este hombre, hermano amado, dice que se metió a buscar a Dios y sintió la voz de Dios. Pero la voz de Dios no vino como cuando Elías estaba por allá escondido y dice que de pronto vio un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Dice la Biblia que después vio un viento fuerte, pero Jehová no estaba en el viento fuerte. Después vio una tormenta, pero Jehová no estaba en la tormenta. Y de pronto vino un silbo apacible, y ahí sí estaba Dios. Y así igualito le ocurrió a Daniel. Daniel tuvo que entrar en la presencia de Dios a pesar de un hombre que no tenía ningún pecado ni tacha en su testimonio.
y es cuando él siente una voz suave que entra, y era la voz de Dios, y esa presencia divina él la sintió, y cuando él la sintió, sintió una mano que se le posó encima y lo mandó al suelo de rodillas con la palma de las manos en el suelo. El primer toque, y lo que no quería David sufrir, era venirse a humillar delante de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Él dice aquí: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo necesito ese toque del Espíritu que me pueda llevar a tu presencia, a reconocerte como Señor y Salvador, a adorarte como la majestad que tú eres. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos rato que no nos postramos de rodillas? ¿Cuántos de nosotros nada más hacemos oraciones sentados o acostados en la cama? O de pronto por allá hay que de pie o lavando ropa. No, es necesario que muchas veces tú tengas un encuentro en un silbo apacible con Dios, y que el Santo Espíritu de Dios te toque y te humille delante de su presencia, para que tú lo reconozcas como tu Rey y Señor. En estos días le confieso algo. Yo me levanté y estaba en pantaloneta, y sonó el timbre de la alarma, y yo llegué y agarré el celular, hice el link del devocional de las 4 de la mañana y lo mandé. Se conectaron como 12 personas, y yo estaba acostado ahí arropado y dirigía, y una voz me dijo: ¿por qué? Levántate, vístete, cíñete los lomos y ven a mi presencia. Y enseguida corrí, como a la media hora, me puse mi ropa y me vine para el altar. Eso es lo que Dios quiere en muchos de ustedes, que tengan ese silbo apacible donde puedan volver a oír la voz de Dios, y esa voz de Dios te conlleve a un toque divino de su Espíritu que te haga humillar delante de Él. Ese es el problema nuestro. Somos duros con Dios. No, al contrario, somos arrogantes con Dios, somos altivos con Dios, y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y no nos postramos. Tú puedes ver, y yo le decía a Victoria: Victoria, ahora que te salga ese empleo, cuidado, te me vas a perder de esta iglesia. ¿Por qué? Porque aquí lo hemos visto. Hay personas que se someten a 8 horas de trabajo de pie, a 12 horas a un hombre, pero para venir a adorar 2 horas, no, ese pastor está predicando muy largo, ese pastor, me voy, y se van. ¿Por qué? Porque hace rato no están en el silbo apacible de Dios, no están en esa voz suave que oyó Daniel en el capítulo 10, y mucho menos sienten la presencia del Espíritu de Dios que los quiere llevar a humillarse delante de Dios. David sabía que por el pecado le iba a ser difícil adorar a Dios, porque cuando una persona está en pecado se aleja de la presencia de Dios. Y de ahí donde viene la lepra, niños. La lepra espiritual. Comienza el hombre a cauterizarse el corazón y ya no siente pasión. Aún lo podemos poner a clamar, y clama mecánicamente, ora mecánicamente, y puede predicar por lo que sabe, pero más no teniendo una experiencia sublime de estar en la presencia de su Señor. Decirle: Señor, gracias, no soy digno de exponer tu palabra, no soy digno de cantar, no soy digno de tocar un instrumento, no soy digno. Pero ¿por qué se da eso? Porque tú, humillado por el toque divino del Espíritu, lo reconoces a Él como lo más grande, lo más lindo que te ha podido ocurrir, lo más precioso, ¿cierto, Mercedes? A pesar de que de pronto la visión no es la misma, ella va hacia allá porque Él sabe dónde está su Señor. Ahí está Mercedes. Y eso es lo que el Señor nos demanda a nosotros. Y David lo sentía: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. El contexto dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, yo te prometo que voy a tener un corazón limpio, pero que tu presencia nunca se vaya de mí. Renuevo un espíritu, pero con E minúscula. O sea, yo quiero tener una vida nueva, recta dentro de mí. Y esa vida recta la tenía Daniel. Pero resulta que Daniel, por la angustia que tuvo después de esa visión, necesitaba su presencia. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 10 que después de ese toque,
llega el ángel de Jehová y le pasa la mano por los labios a Daniel. ¿Qué es lo que le está diciendo el ángel de Dios a Daniel? Pasándole la mano por los labios: yo quiero que tú me alabes, yo quiero que tú me adores. Está la angustia, está el problema, Mercedes, está lo difícil delante de ti, pero ya tú estás postrado delante del Señor. Están peleando tus hijos, de pronto no hay para la comida, pero tú estás postrado en la presencia del Señor. No hay para pagar el servicio, pero el siervo apacible te dice que te postres de rodillas y lo reconozca como tu Rey y tu Señor, y después te va a pasar la mano victoria por tu boca, porque Él dice: en medio de la circunstancia adversa, en medio del problema, en medio de la dificultad, alaba, 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 adora. Eso es lo que Dios quiere oír de ti, Brando. Eso es lo que Dios quiere oír de Osiris. Eso es lo que Dios quiere oír de Omar y de toda esta iglesia. No la que avanza, sino la alabanza. Amén a su nombre, amén a su nombre, aleluya. Entonces fíjate lo que dice David en el 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora David sabía que el toque divino del Espíritu Santo lo iba a transformar. Él estaba reconociendo su pecado, pero él lo que le quería era servir, alabar a Dios, y por eso le dice: un espíritu noble me sustente. Y el verso 13, ¿qué dice? Salmo 51, verso 13, léelo, Johnny. Enseñaré ¿a quién? A los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. O sea que cuando el Señor me humilla en medio de mi dificultad, pero me pasa un toque por los labios para que yo lo adore, en la alabanza yo me levanto y voy y le digo a todo el mundo: no hagan lo que yo hice, vengan, conviértanse a Jehová. Y eso es lo que el Señor nos demanda. ¿Por qué? Porque muchos nos vamos hoy después de escuela dominical, nos encerramos en nuestras habitaciones, vemos todas las películas habidas y por haber, mañana también, el martes también, venimos ir la otra semana, y en toda la semana no fuimos a decirle a nadie que Cristo lo ama. ¿Por qué? Porque en ti no está esa pasión de adorar a Dios con tu testimonio, con tu palabra para ellos. Por eso David sabía que si él tenía el toque del Espíritu Santo, su vida iba a cambiar, su vida iba a ser renovada, y su espíritu noble lo iba a sustentar. ¿Y qué le está diciendo a Dios? Si tú me perdonas, Dios, y no quitas tu presencia de mí, y tu Espíritu Santo no me abandona, entonces yo saldré de esta cueva y le voy a enseñar a todos los transgresores sus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Amén a su nombre, amén a su nombre. Por eso, hermano amado, cuando yo veo a mucha gente quedada y sentada que no hacen la obra evangelizadora, tristemente para ellos no tienen el toque del Espíritu Santo, porque no quieren vivir esto para Dios, no lo quieren vivir, les cuesta vivirlo, es difícil para ellos. Pero para el que sabe dónde está el Espíritu de Dios y sabe lo que le agrada a Dios, no le cuesta nada, porque reconoce que Dios en su inmensidad lo perdonó. Un Dios que es terrible, porque Jehová es terrible. Jehová es terrible. La gente dice: oye, ese Satanás es tremendo, pero más tremendo es Dios que hizo a Satanás. Más tremendo es Dios que puede quitar al diablo y no lo quita. Ese sí es terrible. Jehová es terrible, porque Él te podría librar a ti de todas tus aflicciones, pero no lo hace. Él podría quitarte al diablo de encima, pero no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que esos elementos son útiles para que tú crezcas, y entonces Dios lo va a usar a su debido tiempo para que tú reconozcas cuando el Espíritu de Dios se está alejando de ti, porque te estás enfriando, porque le rinde más tributo a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios. Y era lo que Dios quería que reconociera David. Te has vuelto perezoso, ya no oras. Es el tiempo de la guerra, ya no quieres estar en guerra, quieres estar encerrado en Netflix, en todas las cuestiones de los streaming que hay, o en el YouTube, en el celular.
Ah, ahí sí. Entonces te estás enfriando. Y cuando cae en el pecado y viene el exhortador, en este caso será el Espíritu Santo, David reconoce y va y se encierra en una cueva y se da cuenta que el Espíritu de Dios se había alejado de él. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos hoy. El tercer toque del capítulo 10 para Daniel fue el toque de fortaleza, porque dice la Biblia que lo levantó y le dio fortaleza para seguir a Daniel. Y ahora nosotros vemos a un David que necesita fortalecerse también. Aquí vemos a un David que fue golpeado por el pecado y la transgresión lo alejó de Dios. Pero en el capítulo 30 de 1 Samuel vemos que aquellos enemigos de David vinieron y quemaron la ciudad de Siclag y se llevaron a las esposas y a los hijos de todos sus hombres. Y dice la palabra que todos esos hombres lloraron hasta quedar sin fuerzas y comenzaron a decir: vamos a matar a David, vamos a apedrear a David, porque por culpa de él es. Y dice la escritura que David se fortaleció en Jehová. Lo que hace grande a David es que era un hombre que sabía fortalecerse en Jehová. Cuando sus hombres, huyendo de Saúl, pero habían logrado esa alianza con el rey Gad de los filisteos, y él le había cedido la ciudad de Siclag, ahora ya, cuando los hombres decían que lo iban a matar, él fue y se fortaleció en Jehová. Cuando David, ahora que tú lo ves, hermano amado, que el pecado ha llegado a su vida a través de Betsabé, y sabe que el Espíritu de Jehová está lejos de él, sabe que él hace cuando va a la cueva: fortalecerse en Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy, a fortalecernos en Jehová. Esta mañana aprendíamos, y aunque el tema es diferente porque estamos hablando del Salmo 51, pero el Salmo 51 verso 11 es de David, que fue David el que fue a buscar a Dios. Fue David el que se acercó a Dios para fortalecerse. Cuando tú no alcances ese nivel de crecimiento espiritual, tú te vas a mantener como el común denominador de los cristianos. A mí me tienen que visitar, el pastor no ha venido, el pastor no me ha llamado, el pastor no me visita. Yo estaba enfermo y me estaba muriendo, pero el pastor ni siquiera vino por aquí, por eso me voy para otra iglesia. Esos son los que no han sentido el silbo apacible de Dios, ni han tenido el toque de humillación, ni el toque de alabar, ni mucho menos el de fortalecerse. A ti no te importa si la pastora no te visita o el pastor no te visita. Tú eres el que tienes que correr a fortalecerte en Jehová. Acuérdate, tienes que acercarte y fortalecerte es en Jehová. Pablo lo entendió. Y el apóstol Pablo no tiene la altura que tenía Daniel. Dice en uno de sus clamores: Demas me ha abandonado porque se ha ido a Tesalónica. Después dice: que Dios le pague a Alejandro el calderero conforme a todas sus maldades por lo que me ha hecho a mí. Ese es Pablo. Pero Pablo estaba en un proceso. Pero tiene que llegar un momento donde Pablo tiene que alcanzar la estatura que Dios quiere darnos hoy. Vamos a leer lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Dónde? En nuestras debilidades. Cuando tú te sientas débil porque el pastor no te visitó, cuando tú te sientas débil porque tu esposo no te está colaborando, cuando tú te sientas débil porque no te saludaron en la iglesia, cuando tú te sientas débil porque no tienes plata para pagar la deuda, ¿quién es el que te va a ayudar? ¿Quién es el que te va a ayudar en esa debilidad? Es el Espíritu Santo. Ay, mi mamá no me quiere. Mi mamá nada más quiere a uno porque a ese sí le da, a mí no me da. No, hermano amado, tú tienes que llegar a un nivel de crecimiento como David lo encontró en la cueva. Señor, no quites de mí tu espíritu, Señor amado. No me quites tu presencia. Es el Espíritu Santo el que te va a ayudar en tus debilidades. Aún a los jóvenes que tienen novia y novio, si el novio te cortó, que se vaya. Aunque tú vas a llorar y sufrir, el que te va a ayudar en la debilidad es el Espíritu Santo. Hay mujeres que dicen: un clavo saca otro clavo.
y terminan volviéndose hasta prostitutas, porque uno, otro y otro. Pero no, la sierva de Dios, si ve que las cosas no se dieron con ese hombre, no importa, porque el que me va a ayudar a mí en mi debilidad se llama el Espíritu Santo. Lo dice el apóstol, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tiene que haber un corazón como el de David aquí hoy, que se sienta en esa cueva por las dificultades que está viviendo y le pueda decir al Señor: un espíritu noble me sustente. Yo voy a cambiar desde hoy, Señor, pero no quite de mí tu presencia, y que tu Espíritu Santo no me abandone. Y entonces yo le mostraré a todos los transgresores sus caminos, y muchos se convertirán y vendrán a ti. ¿Qué ocurrió ahí? El Espíritu no abandonó a David. Era David clamando, sí, pero resulta que de pronto David comenzó a pedir, pero por el Espíritu Santo. Si tú y yo fuéramos entonces los de aquel tiempo, estaríamos: ay, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué ese hombre me abandonó? Señor, ¿por qué tú permitiste esta deuda? ¿Por qué tú permitiste que me botaran del trabajo? Si yo estoy diezmando. Entonces comienza la lloradera. Pero cuando es el Espíritu, tú comienzas a decirle: Señor, gracias, Dios mío, porque tu presencia nunca me ha abandonado. Y si salí de este lugar es porque tú me tienes otro mejor, aleluya. Pero a donde yo vaya, voy a mostrarle el camino a los transgresores, y voy a predicarle para que se arrepientan y vengan a tus pies. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y qué dice el verso 27? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Voy a repetirlo. Mas el que escudriña los corazones. ¿Qué dice la Biblia con respecto al corazón? Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Jesús dijo, explicándole a sus discípulos por qué no era tan importante que se lavaran las manos, porque no era lo que entraba, sino lo que salía. Cuando él interpreta lo que él ha dicho: porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, la mentira, el odio, el rencor. Y ahí está la lista. Pero resulta que cuando ya tú encuentras esa plenitud del Espíritu, como la halló David, como la halló el apóstol Pablo, y como también lo halló Daniel, entonces ahora el que escudriña tu corazón se llama Jehová. Y cuando Él escudriña tu corazón, Él sabe cuál es la intención del Espíritu Santo en ti. Bendita sea la gloria del Señor, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué bonito es que de pronto nosotros logremos esa estatura y el Espíritu Santo sea el que le diga a Dios: dale una oportunidad a tu hija. Dale una oportunidad. ¿No lo ves cómo está humillado? Dale una oportunidad. Perdónalo. Levántalo. Y tú te imaginas que Dios, escuchando al Espíritu Santo que intercede por ti, aleluya. Por eso es que dice en primera de Juan capítulo 2 verso 1, que dice: hijitos, si alguno de vosotros hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Pero Jesucristo está con nosotros? No, porque ¿qué dijo Él en el 14:25 y por allá en el 16 también? Y yo rogaré al Padre para que envíe en mi nombre a otro Consolador. O sea que el que intercede por ti es el Espíritu de Dios. Pero como Él es representación sublime de Jesús, el que intercede por ti se llama Jesús también. Entonces qué bueno es que nosotros hoy reconsideremos nuestra manera de llevar el Evangelio. Porque hoy pecamos con facilidad y no nos duele. Y aún con respeto, a veces no venimos a la presencia del Señor y no nos duele. Para nosotros hay otros intereses más específicos.
Para algunos serán los hijos, para algunos será el pecado, para algunos será la esposa, la casa, el empleo, cualquier cantidad de cosas, pero no Dios. Entonces, ¿qué permite Dios? Que vengan las circunstancias, porque imposible es que no vengan los tropiezos, pero más hay de aquel por el que viene. Pero cuando Dios permite la aflicción, como se la permitió a Daniel, era para darle un crecimiento todavía mayor. Y tal vez tú y yo tenemos rato que no oímos la voz de Dios, y es necesario que volvamos a oír la voz de Dios. Tal vez tú hace rato que no sientes un toque del Espíritu Santo, y es necesario que hoy el Espíritu Santo te toque. Y si no lo sientes aquí en la iglesia, tal vez en la intimidad de tu casa, que lo sientas, que Él te está diciendo: humíllate, deja el orgullo, deja la altivez. En la iglesia de Cristo hoy hay qué cantidad de vanidosos, de altivos, de soberbios, cristianos a los cuales tú no les puedes llamar la atención para nada, cristianos a los que tú no les puedes decir nada porque se molestan. Y aún una gran mayoría de cristianos que si el pastor dice algo, ellos en su niñería asumen que es para ellos, y tal vez no es ni para ti. Pero la niñería que hay en nosotros, por no humillarnos delante de Dios, nos conlleva a que florezca la raíz de amargura y nos lleve a una conjetura equivocada. El pastor lo dijo por mí. El pastor está tirándome la puya a mí, y no es a ti. Tal vez Dios está hablando hacia el mismo pastor, y tú lo único que tienes que hacer es: Señor, perdóname, Dios, fortaléceme. Así como tocaste a Daniel para fortalecerlo, yo necesito hoy un toque de fortaleza. Y tal vez muchos necesitamos un toque de sabiduría. Necesitamos que Dios nos haga más sabios, porque somos ignorantes. Podemos saber Biblia, pero somos ignorantes, y Dios necesita darte un toque de sabiduría, y tal vez a otro un toque de paciencia. Aquellos que con nada ya están desesperados, aquellos que con nada ya quieren tirar la toalla, tienes que decirle: Señor, dame un toque de paciencia, dame un toque de sabiduría, dame un toque de fortaleza, dame un toque de amor. Siento odio a esa persona, siento adversión hacia ese lugar, pero hoy el Señor dice: yo te puedo tocar y levantarte. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie.